ha contabilizado al menos 17 eventos de alarma en el aeropuerto de la capital. Y para hablar sobre este tema, esta mañana vamos a conversar con Fernando Gómez. Él es analista en aeropuertos y aviación. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días. Muy buenos días, Luisa, a tus órdenes, encantado de saludarles. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, Fernando. Te lo pregunto tal cual, ¿es inesperada la salida de Víctor Hernández o era algo que ya tendríamos anticipado? De alguna forma, había muchos incidentes ya señalados en los medios, en redes sociales, y no se esperaba hasta que sucede la gota que derrama el vaso. Este tipo de incidentes son muy peligrosos, precisamente porque ya había habido señalamientos de organismos internacionales como la IFALPA, que es la que aglutina a nivel internacional a los controladores aéreos, y precisamente son quienes habían determinado que había estas situaciones repetidas en los cielos mexicanos, en los controles, en los radares y en las torres de control que hay en diferentes puntos del país. Uh-huh. Obviamente acá yo creo que también impera un dato, dicen por ahí algunos que pues hubiera sido suficiente con que el responsable de la torre de control hubiese renunciado, pero al parecer ha trascendido que hay una situación ahí de nepotismo o de una serie de preferencias con ciertas personas y ciertos grupos. En efecto, no había una buena comunicación y como ya han señalado oficialmente y reconocen oficialmente, pues había un desorden en este sector que debería de haber, pues obviamente, completa seguridad y tranquilidad, porque las operaciones aéreas pues están en manos de los controladores aéreos, y si no están certificados y si no están avalados, no hay suficiente personal que los certifique, los audite, los supervise. Pues por eso estamos sumidos en la categoría 2 que solicitó la Federal Aviation Association en Estados Unidos, y que no nos permite volar actualmente o realizar mayores vuelos, mayor número de frecuencias desde y hacia Estados Unidos. A ver, efectivamente, Fernando, el 25 de mayo del año pasado, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos redujo esta calificación de México de categoría 1 a 2 por no cumplir, era lo que decían, con los estándares de seguridad. ¿Podemos hablar justamente de cómo se fallaba en este tipo de estándares? ¿Cuáles eran exactamente o cuáles son hasta el momento estas irregularidades que de una u otra manera podrían haber puesto en riesgo a la ciudadanía? Mira, son bastantes, son una lista que hay que cumplir con estas auditorías o estas certificaciones que hay que cumplir constantemente, y máxime cuando un país, por ejemplo, o una aerolínea o una instancia, uh-huh, lo solicita, tiene que pedirlo ante la Organización de Aviación Civil Internacional, y esta hace una auditoría y señala o determina esta categoría. Hasta en tanto se tiene que cumplir con una serie de cuestiones. Una de ellas, la principal, es que por el recorte presupuestal que hubo en años anteriores, no se contó con un monto precisamente para seguir pagando estas certificaciones y tener suficientes inspectores que realizaran labores de aprobación tanto de certificados de aeronaves como de pilotos. Entonces, esa fue la razón principal de varias otras que hay. Falta que se cumpla con eso y con una serie de señalamientos, pero pues ya este mes se cumple un año, y a un año pues hemos perdido 5,000 millones de pesos aproximadamente ante la imposibilidad de realizar, te repito, vuelos solamente entre Estados Unidos y México, de acuerdo al convenio bilateral, porque pues ante la recuperación de la pandemia hemos perdido la posibilidad, las aerolíneas mexicanas han perdido la posibilidad de incrementar frecuencias y vuelos, y sobre todo un hecho particular también, el Felipe Ángeles no puede realizar vuelos entre Estados Unidos y nuestro país precisamente por esta categoría, que es un tema aparte, pero que yo creo que van a ir subsanándolo, sí, con esta serie de medidas. Ojalá pues todos los señalamientos que hemos hecho anteriormente entre muchos medios, uh-huh, precisamente con argumentos y reportes, pues puedan ser tomados en cuenta. Muchos de ellos pues tienen que ver también con la reactivación de muchos aeropuertos
y la activación del Felipe Ángeles, porque si no, pues estamos perdiendo dinero, tanto los aeropuertos como las autoridades, como el erario público, y las personas también estamos perdiendo la oportunidad de tener mayor productividad, así como las aerolíneas, tanto mexicanas como extranjeras, ¿no? Para ver, en ese sentido, entonces, Víctor Hernández no estaría dejando un vacío, o cuáles son esos pendientes que deja para la llegada, pues, de quien llegue como director ahora de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, porque si se tiene ahora una pérdida de, lo decían, 5,000 millones de pesos, ¿qué tanto tiempo se tiene que atajar o qué medidas son las que se tendrían que implementar de una manera urgente? Sí, precisamente rearmar ese equipo de controladores aéreos, porque había ahí ciertas exclusiones, denuncias también de maltrato, de discriminación, de ocultamiento de información. Ese es el problema, que la información fluya y precisamente se tomen las acciones determinadas para volver a generar un clima de unidad y sobre todo un clima de certidumbre para la aviación, no nada más local, también internacional, dado los señalamientos que ya había habido de IFALPA y de otros organismos. También había habido señalamientos de organizaciones al interior del país en ese sentido. Yo creo que la seguridad es imperante en este sector y pues a lo mejor no depende de una sola persona, depende del reordenamiento de todo el sector, porque no nada más tiene que ver con funcionamiento de este sector estratégico, que es CENEAM, pero CENEAM trabaja en coordinación con la Agencia Federal de Aviación Civil, que también se han detectado muchos hierros en el sentido de la certificación con organismos internacionales. Esos dos son órganos independientes de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes. Por eso el Senado los está llamando al titular para precisamente comparecer. Pero creo que es importante, más que el escándalo mediático político, pues es poner orden en un sector que debería ser fundamental para la productividad del país. A ver, creo que estamos muy de acuerdo en esta parte, Fernando, decir, a ver, sí hay una parte muy política en esta conversación, sí hay una parte que se tiene que discutir con respecto al propio perfil o a la discusión que se lleve en torno a Víctor Hernández, pero a mí también me gustaría pensar en qué pasa justo con los usuarios, con las usuarias que están interesados totalmente en esta conversación, y pensando además en estos dos aeropuertos, que era lo que nos estabas comentando, ¿no? Hasta ahora el Aeropuerto Internacional Benito Juárez recibe 62 vuelos por hora, el gobierno busca hacer una reducción, es lo que habrían dicho, ¿no?, a 50, y ampliar las operaciones en el Felipe Ángeles. ¿Esto qué tan posible puede ser o cómo tendría que ser una relación entre ambos aeropuertos para generar, no lo sé, mayor funcionalidad ahora que tenemos una pérdida tan grande y un clima de urgencia de recuperación? Sí, claro, es importante esto que señalas precisamente porque hay que reactivar y recuperar la economía. Precisamente el aeropuerto capitalino, el Benito Juárez, está ya saturado y la opción era, obviamente, trasladar ciertos vuelos, más bien que el Felipe Ángeles, recién inaugurado, pues absorbiera parte de esta saturación, al menos con el 30% de las operaciones, que vendrían siendo pues al menos unas 200, 300 operaciones al día, y no es así. ¿Qué podemos hacer? Pues había un decreto del cual se hablaba, el mismo subsecretario de Comunicaciones ha señalado podría salir en los próximos días, pero es un momento en que no conocemos a detalle más lo que ha dicho, y creo que ahí hace falta integrar una serie de medidas, aprovechando para integrar un plan estratégico, de los cuales proponía yo, su servidor, pues generar los vuelos, volver a reactivarlos hacia Toluca, los vuelos de aviación general, le llaman, que son avionetas y jets, volverlos a mandar todos. Sí, muchos vuelan allá, pero muchos durante 15, 20 años empezaron a permitirles seguir aterrizando en Ciudad de México. Debería de haber incentivos para volar allá y desincentivar el uso en el aeropuerto capitalino. Los vuelos de carga también apenas empiezan a mencionar, ya a reconocer que los vuelos de carga se irían al Felipe Ángeles. Es posible que funcione por la infraestructura carretera ya disponible, como el circuito exterior, el arco norte, el periférico, etcétera, etcétera. Creo que así se liberaría el 20% de la saturación del actual Benito Juárez, y no hace falta esperar a que calienten los motores con las demás aerolíneas, eso mientras sucede, pero
hay planteamientos y creo que es el momento para integrarlos dentro de este decreto que se dice podría haber en los próximos días. Al que vamos a estar muy atentos, sin lugar a dudas. Fernando, te quiero agradecer que nos hayas tomado la llamada y si nos lo permites, por favor, sigamos esta conversación muy pronto. Tenemos que saber ahora quién va a quedar como director de servicios a la navegación, que será uno de los grandes pendientes. ¿Tenemos algún perfil por ahí? No sabría, pero sí tendría que ser un técnico, precisamente con experiencia, para poder, y también la capacidad de maniobra política para integrar, unificar y volver a aglutinar a este sector que precisamente es muy delicado y que, pues, obviamente, pues, cuidar mucho el perfil de quien vaya a llegar y asesorarse, porque están nombrando gente sin experiencia y obviamente el presidente de la República no puede atender todos esos aspectos técnicos. Él tiene una buena intención, puede tener una buena intencionalidad, pero hace falta que sus asesores le digan bien y le pasen bien la información, porque si no, empiezan a suceder estas cosas y no obstante las voces de alerta, pues atenderlos en su momento oportuno, porque de eso dependen vidas humanas, esa es la cuestión. Ese es el tema. Y de verdad te queremos agradecer muchísimo, Fernando. Va un gran abrazo y sigamos en contacto. Luisa, mucho gusto en volver a saludar y que tengan un buen día. Gustazo como siempre. Fernando Gómez, analista en aeropuertos y aviación, hablando de la salida de Víctor Hernández por irregularidades en esta gestión durante la Dirección de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. Todo un tema, ya lo habría mencionado Fernando, pérdidas importantes en este sector de 5,000 millones de pesos, además de la pérdida de esta categoría 1 a categoría 2, que ya casi cumple un año, está a menos de 20 días de cumplir un año por no haber cumplido con estos estándares de seguridad del tema de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, reduciendo la calificación de México. Eso por otro lado, y además de ello, bueno, pues el cómo incentivar estos vuelos en el aeropuerto Felipe Ángeles para hacer un equilibrio con el aeropuerto internacional Benito Juárez en nuestro país. Sumado a ello, por supuesto, pues estos 17 eventos de alarma en el aeropuerto de la capital que pues prendieron estos focos rojos y que de una u otra manera también determinan esta salida de Víctor Hernández, que se habla de estas irregularidades, se habla también de un clima laboral muy complejo, y si bien hay un tema que es, y nos lo decía Fernando Gómez, absolutamente político, hay otro tema que tiene que ver con la seguridad de usted y mía, con la seguridad de usuarios cuyas vidas dependen de un servicio como este, y que además de ello pues también tiene que ver con una parte económica y tiene que ver con una parte inclusive social. Vámonos brevemente a una pausa en esta primera emisión de Inverno